¿Eres de los que se aplica perfume para ir a dormir? O peor aún, perfumas hasta las sábanas, como yo. Bueno, algunos nos dirán locos. Bienvenido al club. Este video es para ti. Hola, soy Ina y hoy te traje una selección de 6 fragancias que yo utilizo para ir a dormir. A mí me encantan, pero debo reconocer que yo no las compré con esa intención. Simplemente a medida que las fui usando y probando, me di cuenta que su mejor uso era para eso, para ir a la cama, sobre todo por una razón muy sencilla y que todos tienen en común, porque su rendimiento en mi piel queda muy al debe. La mayoría de las fragancias no me duran mucho en piel, eso es un problema particular mío, pero lamentablemente cuando una fragancia no te dura mucho y tienes que andar replicando constantemente, eso es un ejercicio que a veces resulta un poco cansador, y cuando tienes otras fragancias que sí te duran bien, al final vas a terminar usando la que sí te dura bien y estos otros quedan de lado. Y con la finalidad de que no quedaran de lado, yo empecé a usarlos para dormir, porque total, cuando te vas a dormir, si esto te dura 1 hora en piel, probablemente ya a la hora no vas a necesitar olerlo porque ya vas a estar durmiendo, obvio. Así que por eso se quedaron en este uso, lo que no significa que si a ti te gustan mucho y a ti sí te rinden en piel, no los vas a usar durante el día. O sea, no es una cosa privativa de la noche, no es que tengan características nocturnas, ni siquiera es porque tengan las características de relajación que uno buscaría, porque a veces se habla mucho, por ejemplo, de la lavanda. La lavanda es una nota que yo no tolero. Yo no me voy a relajar con la lavanda. Al contrario, a mí me empieza a molestar y no voy a lograr dormir ni relajarme si estoy oliendo eso. La lavanda yo logro tolerarla en los perfumes cuando viene acompañada con otras cosas y normalmente le doy otro uso, no para ir a dormir. En este caso, estas fragancias, creo que hay 2 que puede que tengan algo de lavanda. Así que bueno, a medida que vayamos hablando de ellas, te voy a ir contando más o menos sus características y por qué, además de la duración, preferí usarlas en este horario. La primera, me van a perdonar el francés, pero es Butcher Place Vendôme, algo así. Esta, con la tapita rosada, es la Eau de Toilette, no la Eau de Parfum. La Eau de Parfum tenía mucho hype y la verdad es que esto fue una compra ciegas. Yo pensé que estaba comprando la de EDP o de Parfum y terminé comprando la Eau de Toilette. La verdad es que la fragancia es bastante agradable, pero no es un aroma que me haya matado de amor. Y yo diría que principalmente esa es la razón por la que casi siempre elijo otra cosa antes que esta durante el día. Pero es una fragancia bastante agradable. Dice que esto es un almizcle floral amaderado, que tiene entre sus notas de salida yuzu, peonía y osmanto. En el corazón iris, rosa, jazmín, y en la base almizcle blanco y cedro. Yo creo que la madera de cedro aquí se le nota. Y también, eso es lo otro, esto contiene yuzu. El yuzu suele tener, para mí, por lo menos esa misma, no la misma, pero parecía sensación eh, parecida al limón en cuanto a acidez, a lo punzante que es, que a mí no me agrada nada. Y ese diría que es otro de los motivos por los cuales lo he dejado de lado, y es el que menos me gusta de todos, pero de vez en cuando, y como para variar, sí podría darle un uso nocturno refrescante en noche de verano. Lo he utilizado y me resulta bastante agradable. La fragancia es agradable, pero como te digo, tiene cosas que no son de mis favoritas. A mí los cítricos no me gustan para nada en realidad. Y las flores tampoco son flores dulces. Este no es un aroma dulce. Por lo tanto, todo eso hace que siempre elija otras cosas antes que esto. Pero insisto, para una noche cálida, esto puede ser una muy buena compañía. El segundo, Miss Dior Roses and Roses.
La verdad es que esta es una fragancia bastante agradable, delicada, femenina. La verdad es que es una fragancia muy agradable, pero no me rinde mucho en piel. Desafortunadamente, con suerte lo percibo durante un par de horas y eso sería todo. Esto huele como a un jaboncito, a un jabón con clase, un jabón elegante. Sin ser una nota de jabón punzante, pero sí, hay una mezcla ahí de rosa, jabonosa, pero al mismo tiempo delicada, muy femenina y agradable. Entre sus notas menciona la salida geranio, mandarina italiana, bergamota. En el corazón, rosa de grace, rosa de damasco. Y en la base, almizcle blanco. Sí, una fragancia limpia, agradable. Si tú eres amante de la rosa, aquí tienes una rosa muy limpia. También diría que es más para noches de verano, para sentirse fresca. Sí, una delicia de fragancia. Pero con mal rendimiento en mí, así que se quedó para solamente uso nocturno. El siguiente, CK Everyone. Esto es exquisito si eres amante de las fragancias acuáticas. Dice que esto es un cítrico aromático, pero yo destacaría la nota acuática por sobre todo. Yo no soy, como ya dije antes, amante de los cítricos para nada. De hecho, el CK original no lo soporto. Ambos son creaciones del maestro Alberto Morillas. Mientras uno no lo soporto, este me encanta justamente porque me encantan las notas acuáticas y se siente desde el primer momento esa nota acuática refrescante. Sigue siendo un perfume muy refrescante al igual que el otro, pero sin esa nota punzante desagradable que es para mí el limón o las notas más cítricas. A pesar de que esto igual en la salida tiene aceite de naranja y jengibre. El jengibre la verdad es que en las fragancias nunca me ha molestado. Las notas acuosas, dice que no especifica cuáles son. Té, almizcle, cedro, ámbar y pachuli en la base. Me encanta esto, yo lo usaría todos los días. Es una fragancia, creo yo, muy fácil de utilizar. Su problema es rendimiento también. Con suerte 1 hora en piel, en la mía por lo menos. Seguramente otras personas tienen mejores experiencias. Pero en mi piel lamentablemente es solo 1 hora. Así que para eso prefiero disfrutarlo en noches, también de preferencia noches más cálidas. Pero en realidad este encaja perfecto en cualquier noche. El siguiente, Mon Guerlain, pero versión Eau de Toilette. Este Mon Guerlain, la verdad es que es también otra fragancia muy rica, cuyo único problema es el rendimiento. Y muy rica a pesar de que esto contiene lavanda. En su salida tiene lavanda, mandarina y bergamota, jazmín sambac en el corazón, flor de azar e ylang ylang, y en la base vainilla de Tahití, caramelo, raíz de lirio, violeta y benjuí. Es muy, muy agradable. Y esta silla es recomendable para noches más frías porque tiene dulzor y esa es la parte donde yo puedo soportar a la lavanda, que más encima hay violeta aquí, aunque la violeta no es mi problema. La violeta siempre aporta una dulzura y un poco de sensación atalcada a la fragancia. En este caso yo no la siento muy atalcada y la lavanda está no muy presente, no es protagonista aquí la lavanda. Es un floral muy agradable, limpio también, pero al mismo tiempo dulce.
No llega, diría yo, al punto de sentirse cálido, pero sí, esto sí es una fragancia que yo puedo decir con esto me puedo relajar un poco. Me gusta mucho y también me encantaría poder usarlo durante el día. Me parece una gran fragancia diurna, elegante. Para quienes le dura esto en piel, o sea, no lo desperdicien durante la noche, obviamente utilícenlo durante el día porque además es una fragancia cara. Yo fue una compra a ciegas, no sabía que iba a tener tan mala experiencia en piel, pero si esto me durara, tuviese un mejor rendimiento, la verdad es que feliz la usaría durante el día, incluso para ir a la oficina, para trabajar, esto es, creo que acompaña perfecto. Gran fragancia. El siguiente, no me odien por favor, el famoso Flower Bomb de Viktor & Rolf. Delicioso, pero con problemas, al menos en mi piel, de rendimiento. Esta es una fragancia bastante conocida, deliciosa. Un floral ambarado, o sea, con notas dulces. Dice que en la salida tiene té, bergamota y osmanto. En el corazón, orquídea, jazmín, rosa, fresia, flor del naranjo. Y en la base, pachuli y almizcle y vainilla. Este es un floral dulce delicioso. Hay mucha gente que lo ama y por supuesto que tiene una mejor experiencia en cuanto a rendimiento. Desafortunadamente en mi piel esto dura 2 horas, no más. Pero si tuviese un mejor rendimiento, obviamente que esto sería para uso diurno de todas maneras. Yo no la veo tan nocturna, para mí es una fragancia, es un dulce de uso diurno. Muy agradable, es un dulce que tampoco es tan empalagoso, tampoco es que no se sienta, pero sí al punto de llegar a ser empalagoso, no, bueno, depende del olfato, yo no lo siento tan empalagoso. O en mi piel al menos no queda tan empalagoso. Es muy agradable, puede que en algunas pieles dé como un toquecito atalcado, pero es principalmente eso, flores dulces, levemente atalcadas, muy elegante. No tiene tampoco esas estelas apabullantes, no. Esto es una fragancia diurna, elegante, muy agradable para todo tipo de ocasiones. Creo que incluso es una fragancia bastante versátil para la gente que puede sacarle un mejor rendimiento. Creo que es una fragancia bastante versátil, incluso hasta podría ser un perfume firma. Creo que sí. Muy rico. Y el último, uno de mis favoritos, Miss Dior Blooming Bouquet. Versión, creo que ya salió una versión 2023. Esta es la anterior. No conozco la nueva versión, no sé qué tan distinta será en cuanto a aroma o si habrá diferencias en rendimiento, no lo sé. Pero esta, desafortunadamente, mismo problema que las anteriores. Esto me encanta, pero en mi piel dura 1 hora. Este es un bouquet floral. Esto pertenece a la familia floral. Sus notas de salida tiene mandarina siciliana. En el corazón tiene peonía, rosa de damasco, chabacano y melocotón. Y en la base tiene almizcle blanco. Es ese tipo de floral con toquecito a jabón, con el toque refrescante que le da la mandarina en la salida, sin ser uno de esos cítricos punzantes que a mí me resultan desagradables. La mandarina siempre me ha gustado mucho. Aporta ese toque cítrico que no es molesto para mí. Y me parece una fragancia muy limpia, también muy elegante. Me encanta. Es muy fresca, sí, a lo mejor
Es más para noches veraniegas que invernales, aunque recién salido de la ducha en la noche, yo creo que esto igual te acompaña perfecto, te vas a acostar con una sensación de limpieza muy agradable. Me encanta y opté por darle ese uso porque si no, la verdad es que durante el día me molesta un poco tener que estar llevando Dican y estar reaplicando para una fragancia cara como es esta. O sea, también fue una compra a ciegas, lo compré en alguna oferta en algún minuto y me dejé llevar. Además que también, perdón, la había probado también en tienda anteriormente y me había encantado, pero no había llegado a probar el tema de la duración. No me había dado cuenta de lo poco que duraba en mí. Después con el tiempo, bueno, hoy día está relegado a su uso solamente a la hora de dormir. Quienes tengan una buena experiencia obviamente lo van a poder disfrutar mucho más. Como te contaba, esas son mis alternativas de uso, por lo menos en mi colección, lo que yo tengo para ir a dormir. Yo sí me perfumo cada noche, me encanta. Y por supuesto la otra característica que tienen todas estas fragancias, si te fijas, son fragancias que no tienen esas estelas apabullantes, que no dicen aquí estoy yo, porque si tienes compañía, si estás en pareja, ir a acostarte con algo que lo va a estar molestando o la va a estar molestando, la verdad es que lo único que te vas a ganar es que te echen de la cama, o sea, no es esa la idea, supongo. Por lo tanto, así como no resultan molestas durante el día, son fragancias que no deberían resultar molestas para quien te acompaña durante la noche. Así que en ese sentido creo que son súper disfrutables, muy buena compañía y serían perfectas compañías y son perfectas compañías para todas aquellas personas a las que sí le rinden mejor o que no se complican a la hora de reaplicar. Así que espero que esta selección te haya gustado y si tienes otras sugerencias, por favor me lo dejas en los comentarios, me cuentas, yo feliz. Muchas gracias y nos vemos en el próximo. Bye.